Con gozo nuevamente les saludo, hermanos, sabiendo que nuestro Dios ha sido con ustedes en cada familia, en cada hogar, y es motivo de gratitud por ello. Quiero invitarles para que hoy preparemos nuestro corazón a fin de estudiar juntos, reflexionar en la palabra del Señor. Oremos, por favor. Te adoramos, Señor, y bendecimos tu nombre porque has sido con nosotros durante esta semana. Tu mano preciosa nos ha estado cuidando, nos ha guiado, Señor, y podemos disfrutar en nuestros hogares del calor familiar. Tú has estado sobre nosotros, hemos tenido alimento, techo, abrigo, y hemos sido felices, Señor. Aunque quisiéramos tomar pues el tiempo de nuestros trabajos como normalmente lo hacíamos, sin embargo, Padre, este es un tiempo que nos permites también gozar juntos en nuestros hogares. Bendice por favor a nuestros hermanos que están pues afectados de su salud. Dales la salud y la fortaleza física que ellos necesitan. Bendice a quienes están con alguna preocupación, dales la paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Y si alguno tiene alguna petición especial, haz tu obra también y contéstale, Señor. Y gracias te damos todos por cada bendición que recibimos de tus preciosas manos. Ayúdanos, Señor, en esta mañana a pensar en tu palabra y aplicarla en nuestras vidas de manera muy especial. Que tu nombre sea glorificado, Señor, en lo que pensamos y lo que hacemos. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero invitarles a que tengan abierta la palabra del Señor en el capítulo 4 del Evangelio de Juan, así como ya se nos ha indicado en la lectura anterior. Allá en ese pasaje, hermanos, tenemos una preciosa historia que ha llegado a convertirse en una historia clásica también, junto con otras historias como la de Nicodemo, como la de la mujer samaritana, como la de Zaqueo y algunas más que nosotros incluso sabemos pues los detalles principales de cada historia. En esta ocasión vamos a meditar en la historia de la mujer samaritana en su encuentro con Jesús. Y el tema es la verdadera adoración. Los versículos centrales, después de haberlos leído, hermanos, encuentro que son el versículo 14 y los versículos del 21 al 24. El versículo 14 dice así: pero el que beba del agua que yo le daré, no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. Versículos 21 al 24. Créeme, mujer, que se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ahora ustedes adoran lo que no conocen, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación proviene de los judíos. Pero se acerca la hora y ha llegado ya en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoran. Dios es espíritu y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Este pasaje es precioso y les decía que estos son los versículos, diríamos, claves, centrales del corazón del pasaje, porque hacia donde Jesús nos está llevando, y consecuente también el evangelista Juan, nos está llevando hacia lo que es, lo que constituye la esencia de la adoración. Nosotros aquí podemos descubrir algunos elementos importantes. Bueno, empecemos. Empecemos por donde el evangelista, allí en el capítulo 4, nos señala que Jesús llegó un momento en que él decide salir de Judea y va hacia Galilea, porque entiende que los fariseos se han dado cuenta que él estaba bautizando más discípulos que Juan, aunque el mismo evangelista aquí dice que realmente Jesús no era el que estaba bautizando, sino sus discípulos. Bueno, en esa intención de ir hacia Galilea, él decide pasar por Samaria. Ahora, déjenme explicarle rápidamente en un contexto un tanto geográfico e histórico y también cultural del asunto. Resulta que por ahí del año 720 a.C., ya el reino estaba dividido, estaba llegando más bien a su fin ese reino dividido, porque el reino del norte, en la región de Palestina, ahí estaba el reino de Israel del norte, cuyo capital era Samaria.
en el 720, después de que ellos habían cometido tanta maldad delante de Dios, Dios decide castigarlos y los manda al exilio. Viene un pueblo que es Asiria, se los lleva y ahí los deja. Pero algo que sucedió con ellos es que ese pueblo o esa región que fue prácticamente vaciada porque se los llevaron cautivos, ese pueblo o esa región se llenó de otra gente procedente de otros pueblos, de por lo menos 5 naciones, encontramos en la Biblia. Ellos vinieron a poblar esa región que se había quedado deshabitada. Así que, por un lado, los que se quedaron aquí en el reino del norte, los pocos israelitas, se mezclaron con la gente que llegó, pero también los que fueron al exilio, allí también se asimilaron en medio de los pueblos que estaban presentes ahí. De forma tal que ese pueblo se perdió. Por eso se habla de las 10 tribus perdidas. Como 200 años después, el reino del sur, que era Judea, también fue llevado por sus pecados y sus maldades a Babilonia, como lo sabemos. Pero después de 70 años ellos regresaron. Y durante esos 70 años que estuvieron en Babilonia, ellos no se dejaron asimilar, se conservaron pues puros de alguna manera, y regresaron después a los 70 años para reconstruir el templo de Jerusalén, pero también los muros de la ciudad, y venían como gente de raza judía. Y cuando ellos estaban llegando, los del reino del norte, que ya estaban bien mezclados, quisieron ayudar a reconstruir la ciudad y el templo, lo cual no quisieron aceptar los judíos del sur. Y les dijeron no, porque ustedes ya están mezclados, y no le hicieron caso a Dios en su advertencia de que no se mezclaran con los otros pueblos. De forma tal que ahí nace un encono, un resentimiento entre estos pueblos que todavía estaba presente hasta los días del Señor Jesús. Los judíos, los israelitas, o más bien los samaritanos ahora, como no pudieron participar en la reconstrucción del templo y de los muros de Jerusalén, ellos construyeron su propio templo, un templo rival al que se encontraba en Jerusalén, aunque después uno de los macabeos fue a destruir ese templo, y tantito peor, esa situación, ese encono se volvió mucho más profundo, y decíamos, esto llegó hasta los días del Señor Jesús, tanto que samaritanos y judíos no se podían ver entre sí. Los judíos, por ejemplo, tenemos un poco de testimonio en la Biblia, en el sentido de que los judíos hacían comentarios muy despectivos y veían muy mal a los samaritanos. Por ejemplo, en una ocasión al Señor Jesús le dijeron, no te decimos que tú eres samaritano y que además tienes demonio, porque los estaba recriminando respecto a su corazón duro. Pero en otro momento también el Señor Jesús contó una historia acerca del buen samaritano. Él presentó precisamente a aquella persona despreciada, la presentó como una persona buena. Y cuando Jesús le lanza la pregunta final al intérprete de la ley con quien estaba conversando, y le dijo, ¿quién crees tú de las personas que pasaron por allí, que es el prójimo de este hombre que cayó en manos de ladrones? Y el intérprete de la ley, para no decir samaritano, dijo, del que usó de misericordia. ¿Se dan cuenta cómo había un encono tremendo, al grado que los despreciaban e incluso los trataban con indiferencia, los ignoraban? Bueno, esta situación todavía estaba así, de forma tal que este es el escenario que Jesús se encuentra. Él necesita ir a Galilea, pero para ir a Galilea tiene que atravesar la región de Judea. Otros judíos no pasarían por allá, tendrían que rodear, ir hacia el oriente, cruzar el río Jordán, subir y volver a cruzar para llegar a Galilea. Pero Jesús no quiso seguir con esta inercia histórica y cultural. Él quiso romper completamente con este empuje histórico que tenían ellos, y este enojo y este encono que estaban ellos viviendo. De hecho, lo que está haciendo Jesús es poner en práctica algo que va a enseñarle un poquito adelante a la mujer samaritana que acaba de llegar ahí. Si recordamos, entonces, el pasaje nos lleva a ese punto central que tiene que ver con la adoración, donde
fluye esa agua, ese manantial que da vida eterna, dice el pasaje. Y eso solamente puede darse a partir de un encuentro genuino con Jesucristo. Bueno, el evangelista Juan dice que a Jesús le era necesario pasar por Samaria. Entonces él pasa en esa determinación eterna. Él conoce las cosas, su Padre, Dios conoce las cosas y las establece así, de forma tal que Jesús pasa por Samaria. Una cosa muy importante, hermanos, que sucede cuando nosotros queremos adorar es que en muchas ocasiones sentimos cierta clase de repulsión hacia determinadas personas o determinadas razas. En ocasiones, quién sabe si se escuche todavía, pero en algunos momentos se habla del indio patarrajada, ¿no? O yo recuerdo, no sé cómo se digan aquí en algunos lugares del Estado de México o en el Valle de México respecto de ciertas personas, por ejemplo, que viven en ciertos lugares o que tienen tal o cual cultura. Se habla de los nacos, se habla de los ñeros, se habla de personas que pareciera que por nuestra expresión tienen poco valor delante de nuestros ojos. Recuerdo que en algún tiempo, sin ofender a los hermanos y personas de Chiapas, en muchas ocasiones, yo viviendo allá, escuché que se referían a ciertos indígenas como los chamulas, los tercos, los necios. Y tenemos este tipo de expresiones. De allá en mi tierra se habla de la gente de la ciudad del valle de Oaxaca, hablan de los que vienen de la sierra como de los serranos, así como de animales que no entienden nada. Jesús quiso romper con esto y pasó por Samaria. Y estando allá en un pozo, donde también ese pozo era histórico, porque dice la Biblia que ese pozo estaba en una parcela que Jacob había comprado en aquella región, y allá había él cavado un pozo para que tomaran, abrevaran su familia y su ganado. Entonces los samaritanos de alguna manera tenían cierta clase de orgullo por poseer ese pozo, y hasta allí llegaban los de la ciudad para tomar agua. Y llegado Jesús más o menos como a las 12 del día, ahí se sienta, está cansado. Sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar algo para comer, y en ese momento llega una mujer a sacar agua del pozo. Y esta mujer es sorprendida con la petición del Señor Jesús cuando le dice: dame de beber. Y reacciona inmediatamente diciendo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí agua de beber? Lo que sucede es que no podían beber samaritanos y judíos del mismo vaso, no compartían cosas en común. Pero esto tenía también su trasfondo cultural. Resulta que la mujer tenía una triple desventaja. Primero, era de Samaria, y como hemos dicho, el encono histórico que ellos traían no les permitía llevarse entre sí bien, más bien ellos se odiaban. Bueno, la primera desventaja. La segunda desventaja era que era mujer. Realmente la mujer no tenía voz, no valía en aquel entonces. De hecho, si un rabino tenía la indicación, o culturalmente se habían ellos autoimpuesto, que si se encontraba con una mujer en la calle, no podía hablar con ella. Aunque fuera su esposa, aunque fuera su hija, aunque fuera su hermana, no podía hablar con ella. Quien lo hiciera perdía su reputación como líder judío. Entonces esa era la segunda desventaja. Pero la desventaja también muy notoria, incluso entre los samaritanos, es que esta mujer era una mujer inmoral. Adelantito encontramos nosotros que Jesús le dice que 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes ni siquiera es tu marido. Bueno, era una mujer inmoral, y sin embargo Jesús entabla una relación con ella, un diálogo con la intención de llevarla precisamente a un encuentro que finalmente la conduciría a la verdadera adoración, que era lo que ella finalmente estaba buscando también. Y entonces esta mujer, cuando recibe la petición de Jesús, ella se niega, y el Señor Jesús hace un primer asomo.
Cuando la mujer dice, ¿por qué me pides agua? Jesús le dice, si supieras del don de Dios y también supieras y conocieras quién es el que te pide agua, te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua. Dice en el versículo 10, si supieras lo que Dios puede dar y conocieras al que te está pidiendo agua, contestó Jesús, tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua que da vida. Entonces la mujer no conocía realmente quién estaba delante de él, de ella, y no sabía qué podía darle Dios. El agua que ella estaba pensando podía recibir era el agua que venía del pozo. Ella no estaba pensando en ninguna clase de agua, de una clase distinta, pues, de agua que pudiera serle de mayor utilidad. Una cosa muy importante que sucede aquí es que esta mujer ignora quién es Dios, cómo le puede bendecir Dios y quién es quien está delante de ella. Dice que una de las cosas que sucede con nosotros como seres humanos es que nuestra ignorancia de Dios es lo que también nos aleja de Él. Por eso es tan importante que nosotros podamos predicar el Evangelio para que esa ignorancia que las personas tienen de Dios pueda ser quitada. Han de recordar ustedes en la carta del apóstol Pablo en el capítulo 10, él habla acerca de cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído y cómo creerán en aquel de quien no han oído y cómo oirán sin haber quien les predique. Es decir, hay una gran necesidad de que la palabra se predique para que esa ignorancia se quite. Y precisamente esta mujer estaba viviendo en una rotunda ignorancia, una ignorancia que provocaba realmente dolor, y seguramente había dolor en el corazón del Señor Jesucristo. La mujer entonces intenta recuperarse de esa situación, todavía no sale de su asombro y ella quiere recuperarse e intenta comparar al Señor Jesús o contrastar la figura o la potencia, el poder del Señor Jesús con la supuesta reputación y capacidad y potencia de su antepasado Jacob, como ella dice. Y el Señor Jesús aprovecha para ir más adelante todavía. En el versículo 11 dice, Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua y el pozo es muy hondo. ¿De dónde pues vas a sacar agua de esa agua que da vida? Es decir, ¿cómo le vas a hacer si no tienes con qué? Pero por otro lado, ¿acaso eres tú mejor que nuestro padre Jacob, que nos dejó este pozo del cual bebieron él y sus hijos y su ganado? Y Jesús le contesta, todo aquel que bebe de esta agua volverá a tener sed. Aquí es donde está el primer asombro. Ciertamente Jacob cavó este pozo y va a quitar el agua, esa agua va a quitar la sed muy temporalmente de aquellos que tienen necesidad. Pero el agua que yo voy a dar es un agua que yo puedo dar a la gente, es un agua que satisface eternamente y las personas no volverán a tener sed con él. Desde luego él estaba hablando de otro nivel. Él estaba hablando del nivel celestial. La mujer todavía estaba aquí encerrada, todavía estaba limitada por sus pensamientos, su tradición, su contexto, su historia, en una situación de lo material. Y Jesús le dice que ella podría recibir el agua que brota para vida eterna. Y entonces es cuando ella se atreve a decir, Señor, dame de esa agua para que no vuelva a tener sed, ni siga viniendo aquí a sacarla. ¿Quién sabe si lo que ella estaba haciendo en ese momento era una petición, diríamos, honesta, genuina, o estaba hablando de manera irónica? Porque de hecho estaba viendo que Jesús no traía con qué sacar el agua. Y entonces le pregunta, ¿cómo puede sacar esa agua? Pero finalmente le dice, pues entonces dame de esa agua para que ya no venga yo aquí a sacarla. Jesús abre un poquito más el telón para revelar las cosas de Dios, para revelar, diríamos, su propia persona. Va en ese rumbo
hacia donde la mujer necesita conocer más de Dios, necesita conocer su necesidad. En el versículo 26 dice, no, perdón, no es el 26, más adelante dice, Señor, dame de esa agua para que no vuelva a tener sed ni siga viniendo aquí a sacarla. Y entonces Jesús le dice, ve y llama a tu esposo y vuelve acá, le dijo Jesús. Pero lo que le ha estado diciendo hasta este momento es que ella necesita la verdadera vida que se produce con esa agua que viene de parte de Jesús. Posiblemente se está refiriendo a esa vida eterna que viene de parte de Dios a través de Jesús. Cuando, por ejemplo, nosotros decimos en el corazón del Evangelio, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, la vida verdadera viene a través de Jesús. Pero también la vida verdadera viene a través del Espíritu Santo. En otro momento también, en este mismo Evangelio, más adelante, Jesús dice que si alguno tiene sed, venga a mí y beba, y de aquel que bebiere de esta agua de su interior correrán ríos de agua viva. Y por otro lado, las palabras de Jesús también dan vida eterna, porque él dijo en otro momento, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. La mujer, sin embargo, todavía está pensando en el agua corriente, es decir, está pensando que Jesús le está hablando de un agua que corre y que no se estanca, porque a eso era lo que le llamaban agua viva, agua que brota, agua que está fluyendo. Pero Jesús le está hablando del agua espiritual que da vida eternamente. Esta agua, dice el Señor Jesús, salta para vida eterna, para sostener la vida en el mundo de arriba. La mujer entonces le pide, aunque le está pidiendo, todavía no entiende la naturaleza de esa agua. ¿Cómo obtener, sin embargo, esta agua? Es necesario reconocer nuestro pecado desde la perspectiva de Jesús. Es Jesús quien nos muestra a nosotros nuestra condición y nuestra necesidad. Por eso es que le dice, ve y llama a tu marido, y ella dice, no tengo marido, y él le dice, pues es cierto, has dicho esto con verdad, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Una forma o un elemento importante, sustancial, al cual no se puede renunciar, es que solamente podemos llegar nosotros a la adoración verdadera, según lo que le estaba diciendo Jesús a la mujer, es que nos demos cuenta de nuestro pecado y que ese pecado tiene que ser revelado, no por alguna otra instancia, sino por Jesús mismo, por Dios. Es Él, Dios es el que tiene que revelarnos nuestra condición de pecado para que sepamos que necesitamos venir a Jesús. Pero cuando Jesús le presenta esta situación, la mujer que venía platicando, venía conversando bien, en ese momento se retrae y prácticamente se queda sin palabra. El pecado en muchas ocasiones, hermanos, algunos lo presumen y otros lo ocultan. Pero de cualquier forma, las personas no dejan entrar a Jesús al corazón. Y parece que eso estaba pasando con la mujer. Ella se estaba resistiendo a abrir su corazón para que Jesús entrara y cambiara todo en su interior. Y de pronto, ante esa situación que la tenía contra la pared, quiso desviar la atención de la plática, y entonces le dice, se me hace que tú eres profeta, entonces por favor dinos cuál es el lugar donde tenemos que adorar. ¿Es aquí en Gerizim, este monte en el que estamos ahorita, o allá en Jerusalén? Y Jesús entonces le dice que no es cuestión de lugares, sino que la adoración verdadera tiene que ver con un cambio interior que solamente lo produce Dios. En el versículo 21, créeme, mujer, que se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ahora ustedes adoran lo que no conocen, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero se acerca la hora, y ha llegado ya, en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad. Es decir,
para poder adorar a Dios no es asunto de lugares. Y qué bueno que nosotros como iglesia ahora estamos experimentando que no se trata de un lugar específico al que tenemos que llegar para adorar. Podemos adorar en nuestros lugares, en nuestros hogares, podemos adorar en nuestro trabajo, podemos arrodillarnos donde estemos para adorar el nombre de Dios, porque Dios no queda encerrado a espacios. Bueno, nosotros ya lo estamos experimentando, pero esta mujer creía, así como lo creían también los judíos, que era asunto del lugar, porque los judíos decían que era en Jerusalén. Esta adoración que menciona el Señor Jesús tiene que ver con el Espíritu y con la verdad. ¿Por qué con el Espíritu? Porque no se está refiriendo a esa actitud en la que nosotros nos emocionamos y alzamos nuestros ojos y quizá lloramos y sentimos algo, algún calorcito que corre por nuestro cuerpo. No se está refiriendo a eso, se está refiriendo ni siquiera a la sinceridad, se está refiriendo a ese cambio que solamente Dios puede producir en el corazón humano para que seamos capaces de adorar genuinamente a nuestro Dios. A eso es lo que está refiriendo. Y solamente podemos adorar con verdad cuando Dios ha tocado nuestras vidas, porque tenemos un contacto también íntimo con nuestro Dios. Dios está buscando que nosotros adoremos de esta manera. Por eso es tan importante que la persona que quiera adorar experimente primero ese cambio, que pueda darse cuenta de sus pecados, arrepentirse delante de Dios, dejar que Jesús cambie su vida y le transforme totalmente. Y la noticia es que este mundo de arriba, el mundo de Dios, está accesible para nosotros tan pronto nosotros clamemos. Esta mujer dijo: dame de esa agua. Y nosotros también, hermanos, la necesitamos. Todo mundo la necesita. Y cuando nosotros clamamos, ese mundo se hace realidad en nuestra vida. Es Jesús y el Espíritu Santo que vienen y que provocan en nosotros el nuevo nacimiento para poder adorar a Dios en espíritu y en verdad. La verdadera adoración entonces es iniciativa de Dios. Ya llegamos al lugar, ya llegamos al corazón de este pasaje. La verdadera adoración es iniciativa de Dios. Dios es quien envía a Jesucristo para proclamar la verdad, y es el Espíritu Santo el que viene para darnos vida eterna. Ahora que esta mujer entiende sobre la vida eterna, la vida de arriba, pues, habla del Mesías y dice: bueno, cuando venga el Mesías, porque ella todavía no sabe que es Jesús, el Mesías, cuando venga el Mesías, entonces Él nos revelará todas las cosas. Y entonces Jesús abre totalmente el telón y le dice: el que habla contigo es decir, yo soy el que habla contigo. Ese Mesías a quien tú estás haciendo referencia, soy yo. Y ese yo soy se relaciona con Éxodo 3:14, donde el Señor Dios se le apareció a Moisés y le dijo: yo soy el que te envía. Y cuando te pregunten quién te envía, diles: yo soy, me envió a ustedes. Es decir, Jesús mismo se está declarando Dios delante de la samaritana, lo cual quiere decir que solamente un encuentro íntimo, total, absoluto, entero con Jesús es lo que va a producir en nosotros ese cambio que necesitamos para que podamos adorar de manera genuina y total. En ese momento, veamos rápidamente qué es lo que sucede entonces en la verdadera adoración. La mujer ya entendió, ya supo que está a su alcance este infinito recurso, y entonces ella deja su cántaro y va para decirles a las otras personas de su tierra, de su pueblo, de su ciudad, que ha encontrado a una persona que podría ser el Mesías. Deja su cántaro, posiblemente porque ella piensa regresar, pero por otro lado, porque ella ha encontrado el agua viva que necesitaba. Significa también que, como hemos dicho, que regresará. Pero la mujer ahora pasa de ser una mujer ignorada y sin valor ante los ojos de la sociedad. Ahora es una mujer que va alegremente y con gozo y con mucho afán y le habla a las personas para que vengan a ver a ese personaje que ella ha encontrado, que ella supone, que ella sabe ahora, más bien, que es el Mesías. El problema de la cultura
de la relación entre hombre y mujer se ha roto, porque ahora ella va con mucho atrevimiento y le habla a los hombres, no importa dónde se los encontrara, en la calle, en su casa, y posiblemente ella tocaba las puertas y con gozo y con regocijo en su corazón les decía: vengan a ver a quién he encontrado. Las personas vinieron a Jesús olvidando también su enemistad histórica. Ellos no dijeron: se trata de un judío, pues mejor no vamos. Ellos vinieron y se encontraron con Jesús. Es decir, esa reconexión se dio gracias a la presencia de Jesús. Hay una reconexión que va y rompe cualquier inercia histórica y cultural. El resultado es que la gente viene a Cristo en una fe personal. Si se dan cuenta, en el versículo 42 de nuestro pasaje dice: ahora, al final, ahora lo hemos oído nosotros mismos y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo. Las personas que habían venido por el testimonio de la samaritana, de su paisana, ahora en su experiencia personal se dan cuenta que Jesús, ese hombre judío, es el Salvador del mundo. Quiero terminar con lo siguiente, hermanos, y dejar esto como una reflexión. Primero, la verdadera adoración solo es posible si se dejan atrás las enemistades. Cuando usted y yo dejamos atrás las enemistades, estamos caminando hacia la verdadera adoración. No podemos decir que adoramos cuando guardamos rencor o resentimiento contra otros. Yo creo que esto es importante tenerlo, porque aunque seamos hijos de Dios, en muchas ocasiones nosotros somos tentados a guardar cierta clase de rencor y cortamos nuestra relación con los demás. En segundo lugar, es necesario combatir la ignorancia acerca de Jesús, hablando de Él para que más personas puedan amarlo. Es necesario combatir la ignorancia. La gente necesita saber de Jesús. La gente necesita venir a Jesús. Pero esa ignorancia se tiene que quitar. ¿Quiénes tienen que ir? Nosotros, para que se produzca la verdadera adoración y más gente pueda adorar al Señor. La tercera cosa es que jamás la tradición y la religión podrán llevarnos a la verdadera adoración. Ninguna religión nos lleva a la adoración verdadera. Ninguna tradición nos puede llevar a la adoración verdadera. Hay mucha gente religiosa y que guarda bien las tradiciones, pero vive sin Jesús en su corazón. Y finalmente, hermanos, la adoración verdadera empieza reconociendo a Jesús como Señor y Salvador. Esta mujer solamente encontró el agua viva porque se encontró con Jesús. No es posible adorar sin Jesús. ¿Qué necesitamos? Si usted quiere adorar verdaderamente, tiene que encontrarse con Jesús. Si no ha sido así. Pero si se ha encontrado con Jesús y algún elemento cultural o tradicional o emocional o alguna cosa que le estorba en su corazón está todavía presente, no vaya a adorar a Dios y a Jesús teniéndolo todavía en su corazón. Échelo de usted y venga a adorar de manera genuina a su Dios y a su Padre en el nombre de Jesús. Que Dios nos lleve, hermanos, a vivir la verdadera adoración en nuestra vida, en nuestro hogar y en nuestra iglesia. Que Dios nos bendiga.